La ciudad de Salisbury se estremeció en su mismo corazón cuando dos figuras inertes se desplomaron en un banco del parque, como si la vida misma les hubiera sido arrancada de un golpe. La escena era de una tranquilidad macabra, con el sol de la tarde proyectando sombras largas y oscuras sobre el verde césped, mientras la pareja yacía allí, con los ojos vidriosos y los cuerpos convulsivos. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener una presencia física, como si el propio tiempo se hubiera detenido para presenciar el horror que se desplegaba ante los ojos de los atónitos transeúntes. La escena era como un cuadro de terror, con los dos personajes principales inmóviles y sin respuesta, como si hubieran sido petrificados por alguna fuerza maligna. La hija, Julia, de 33 años, yacía con la cabeza hacia atrás, boca abierta y los ojos desenfocados, mientras que su padre, Sergei, de 66 años, se encontraba con la cabeza inclinada hacia adelante, como si estuviera a punto de caer hacia adelante. La ropa que vestían parecía estar intacta, sin signos de lucha o forcejeo, lo que sugería que el ataque había sido repentino y devastador. Un transeúnte que pasaba por allí fue el primero en darse cuenta de la situación y se detuvo en seco, como si hubiera tropezado con algo invisible. Se acercó con cautela a la pareja, mirándolos con una mezcla de curiosidad y temor, y se dio cuenta de que no estaban simplemente dormidos o desmayados. Algo estaba muy mal. El transeúnte sacó su teléfono móvil y marcó el número de emergencia, su voz temblando ligeramente mientras explicaba la situación a la operadora. Mientras esperaba la llegada de los servicios de emergencia, el transeúnte se mantuvo a una distancia prudencial, sin saber qué estaba sucediendo ni qué peligros podrían acechar en la zona. La pareja seguía inmóvil, sin signos de recuperación, y el silencio que los rodeaba era cada vez más opresivo. De repente, se escuchó el sonido de sirenas lejanas, que se acercaban con rapidez, y el transeúnte se sintió aliviado de que la ayuda estuviera en camino. Los servicios de emergencia llegaron al lugar en cuestión de minutos, con paramédicos y policías que se apresuraron a evaluar la situación. Los paramédicos se acercaron a la pareja con cuidado, tomando sus signos vitales y tratando de establecer una comunicación con ellos. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que la situación era mucho más grave de lo que inicialmente habían pensado. La pareja no respondía a estímulos, y sus signos vitales eran cada vez más débiles. Uno de los paramédicos sacó su radio y llamó a la central de emergencias, pidiendo refuerzos y equipos especializados. La voz del paramédico sonaba tensa y urgente, y su lenguaje corporal reflejaba la gravedad de la situación. Mientras tanto, los policías comenzaron a acordonar el área, tratando de mantener a los curiosos a distancia y asegurarse de que no hubiera más víctimas. La escena era cada vez más caótica, con luces destellantes y sirenas que sonaban en todas direcciones. Los paramédicos y policías trabajaban en estrecha coordinación, tratando de salvar la vida de la pareja y entender qué había sucedido. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, la situación se volvía cada vez más oscura. La pareja seguía sin responder, y los paramédicos comenzaban a perder la esperanza. De repente, uno de los paramédicos se detuvo en seco, mirando a su alrededor con una expresión de alarma. «¿Qué es esto?», preguntó, señalando un objeto que yacía en el suelo cerca de la pareja. El objeto era un pequeño frasco de perfume, que parecía haber sido abandonado allí. El paramédico lo miró con desconfianza, como si supiera que algo no estaba bien. La policía se acercó al frasco, mirándolo con cuidado. De repente, uno de los agentes se detuvo, mirando a su alrededor con una expresión de pánico. «¿Qué hay en este frasco?», preguntó, su voz temblando ligeramente.
La respuesta que obtuvo fue como un golpe en el estómago, y la escena se volvió aún más oscura y aterradora. El contenido del frasco era un veneno letal, uno de los más potentes que se conocían, y la pareja había estado expuesta a él durante un periodo desconocido de tiempo. La noticia se propagó como un reguero de pólvora, y la escena se convirtió en un caos total. Los paramédicos y policías trabajaban con urgencia, tratando de salvar la vida de la pareja y contener la situación. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, la situación se volvía cada vez más desesperada. La pareja seguía sin responder, y el veneno parecía estar haciendo su efecto. La pregunta era, ¿quién había sido el responsable de este ataque? ¿Y qué había motivado a alguien a utilizar un veneno tan letal? La respuesta a estas preguntas se encontraría en un laberinto de intriga y espionaje, donde nada era como parecía. La ciudad de Salisbury, en el sur de Inglaterra, era un lugar tranquilo y pacífico en el que el tiempo parecía haberse detenido. Su catedral medieval, con su aguja de 123 metros de altura, se erguía como un símbolo de la fe y la tradición en un entorno rodeado de paisajes de postal. La ciudad había vivido siglos de historia sin que nada la perturbara de manera significativa. Sin embargo, en marzo de 2018, todo cambió. Retrocedamos en el tiempo, al final de la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética se desintegraba y el mundo parecía estar entrando en una nueva era de paz y cooperación. La caída del muro de Berlín en 1989 había marcado el fin de la división del mundo en bloques opuestos, y la esperanza era que la humanidad podría finalmente dejar atrás las sombras de la guerra y la espionaje. Pero la realidad era más compleja. La Rusia postsoviética, bajo el liderazgo de Vladimir Putin, comenzó a reconstruir su poder y su influencia en el mundo. El Servicio de Inteligencia Militar ruso, el GRU, siguió siendo una fuerza importante en la política y la estrategia del país. Y aunque la Guerra Fría había terminado, los métodos y las tácticas que se habían desarrollado durante ese periodo no desaparecieron. En la década de 1990 y principios de la de 2000, Rusia comenzó a consolidar su poder y su influencia en la región. La anexión de Crimea en 2014 y el conflicto en Ucrania marcaron un punto de inflexión en la relación entre Rusia y Occidente. La tensión aumentó, y la rivalidad entre las potencias mundiales volvió a ser una realidad. En este contexto, la figura de Sergei Skripal, un exoficial de inteligencia ruso que había trabajado como doble agente para el servicio de espionaje británico, se convirtió en un problema para el gobierno ruso. Skripal había sido condenado a 13 años de prisión en Rusia por su traición, pero había sido intercambiado en 2010 por otros espías rusos detenidos en Estados Unidos. Desde entonces, había vivido en Salisbury, bajo la protección del gobierno del Reino Unido, y había intentado reconstruir su vida. La ciudad de Salisbury, con su atmósfera tranquila y sus calles empedradas, parecía un lugar seguro para Skripal. La comunidad local lo había aceptado, y él había intentado integrarse en la sociedad británica. Pero en realidad, Skripal seguía siendo un objetivo para el gobierno ruso. Su pasado como doble agente lo había convertido en un enemigo del Estado, y su presencia en el Reino Unido era una afrenta a la autoridad de Putin. En este mundo de sombras y espionaje, la línea entre la realidad y la ficción se borraba. Los agentes del GRU, con sus métodos y tácticas, seguían siendo una fuerza importante en la política y la estrategia del país. Y la ciudad de Salisbury, con su apariencia de tranquilidad y normalidad, se convirtió en el escenario de un drama que recordaba a los tiempos más oscuros de la Guerra Fría. La época en la que vivimos es una época de cambios y transformaciones.
La globalización y la tecnología han cambiado la forma en que vivimos y nos relacionamos. Pero en el mundo del espionaje y la política, los métodos y las tácticas siguen siendo los mismos. La lucha por el poder y la influencia sigue siendo una realidad, y las víctimas de esta lucha no siempre son los objetivos. Dawn Sturges, la mujer que murió en Salisbury después de entrar en contacto con el Novichok, era una ciudadana británica común y corriente. No sabía nada de Skripal, no sabía nada de Novichok, y no sabía nada de la Guerra Fría. Solo se puso perfume, sin saber que estaba jugando con la muerte. Su muerte fue un recordatorio de que, en el mundo del espionaje y la política, las víctimas no siempre son los objetivos. A veces son personas que simplemente encuentran un frasco tirado en la calle y piensan que han tenido suerte. La historia de Salisbury es un recordatorio de que el pasado no está muerto. La Guerra Fría puede haber terminado, pero sus consecuencias siguen siendo una realidad. El veneno como arma política sigue siendo una herramienta en uso, y las víctimas de esta lucha no siempre son los objetivos. La ciudad de Salisbury, con su catedral medieval y sus paisajes de postal, se convirtió en el escenario de un drama que recordaba a los tiempos más oscuros de la Guerra Fría. Y en este mundo de sombras y espionaje, la verdad es siempre una verdad a medias. Y la realidad es siempre una realidad distorsionada. Sergei Skripal, el exoficial de inteligencia ruso que se convirtió en doble agente para el servicio de espionaje británico, llevaba una vida tranquila en Salisbury. A pesar de su pasado peligroso, había logrado construir una existencia aparentemente normal, lejos de la sombra de la muerte y la traición que había caracterizado su carrera. Su hija Yulia, de 33 años, había viajado desde Rusia para visitarlo, y juntos disfrutaban de la belleza de la ciudad y la compañía mutua. Yulia era una joven inteligente y ambiciosa, con un futuro brillante por delante. Había estudiado en una de las mejores universidades de Rusia y había comenzado a trabajar en una empresa de marketing en Moscú. A pesar de su juventud, había experimentado ya los altibajos de la vida, y su relación con su padre era muy estrecha. Sergei, por su parte, había encontrado en su hija un nuevo propósito en la vida, después de años de dedicación al espionaje y la traición. La vida de Sergei en Salisbury era simple, pero llena de pequeños placeres. Paseaba por el parque, leía libros y disfrutaba de la compañía de sus vecinos. A pesar de su pasado, había logrado integrarse en la comunidad local, y pocos sabían sobre su verdadera identidad y su pasado como espía. Sergei había encontrado en Salisbury un refugio, un lugar donde podría dejar atrás su pasado y comenzar de nuevo. Pero el pasado tiene una forma de atraparnos, y para Sergei, el pasado era un enemigo implacable. Los agentes del GRU, el servicio de inteligencia militar ruso, no habían olvidado su traición, y habían estado buscándolo durante años. Dos de ellos, Alexander Petrov y Ruslan Bosirov, habían sido seleccionados para llevar a cabo la misión de eliminar a Sergei. Petrov y Bosirov eran dos hombres comunes, con familias y amigos, pero también eran asesinos entrenados, dispuestos a cumplir con su deber sin preguntas ni escrúpulos. Petrov, de 39 años, había crecido en una familia de militares. Su padre había sido un oficial del ejército soviético, y Petrov había seguido sus pasos, uniendo el GRU después de terminar su formación militar. Era un hombre disciplinado y leal, con una mentalidad de misión cumplida, que le permitía llevar a cabo sus tareas sin cuestionarlas. Bosirov, por otro lado, era un hombre más complicado. De 42 años, había crecido en una familia pobre y había tenido que luchar para salir adelante.
Se había unido al GRU para mejorar su situación económica y había rápidamente ascendido en las filas. A medida que Petrov y Bosirov se preparaban para su misión, Dawn Sturges, una mujer de 44 años, vivía su vida en la ciudad de Amesbury, a pocos kilómetros de Salisbury. Dawn era una persona cálida y amable, con una gran sonrisa y un corazón de oro. Había crecido en una familia disfuncional, y había tenido que luchar para encontrar su lugar en el mundo. A pesar de sus problemas, había encontrado la felicidad con su pareja, Charlie Rowley, y juntos habían construido una vida tranquila y feliz. La vida de Dawn era simple, pero llena de pequeños placeres. Le gustaba pasear por el parque, leer libros y disfrutar de la compañía de sus amigos. No sabía nada sobre el mundo del espionaje, ni sobre la existencia de Sergei Skripal o su pasado como espía. Para ella, el mundo era un lugar seguro y predecible, donde la gente se preocupaba por sus propias vidas y no por los juegos de poder y traición que se jugaban en las sombras. Pero el destino tiene una forma de cruzar nuestros caminos, y para Dawn, el destino sería un frasco de perfume que su pareja encontró en un contenedor de basura. El perfume, que parecía una ganga, contenía en realidad el Novichok, el veneno letal que Petrov y Bosirov habían utilizado para atacar a Sergei y Yulia. Charlie Rowley, sin saber lo que contenía el frasco, se lo dio a Dawn, y ella lo utilizó sin precaución. 2 semanas después, Dawn murió en el hospital, víctima de un envenenamiento que nadie podía haber previsto. La muerte de Dawn fue un shock para la comunidad local, y para la familia de Sergei Skripal. Sergei y Yulia, que habían sobrevivido al ataque, se enteraron de la noticia con horror y tristeza. La inocencia de Dawn, su falta de conexión con el mundo del espionaje, hacía que su muerte fuera aún más trágica. Era una víctima inocente, un daño colateral en una guerra que no era la suya. La investigación del gobierno británico identificó a Petrov y Bosirov como los responsables del ataque, y los 2 agentes del GRU se convirtieron en los objetivos de una caza internacional. La entrevista que concedieron a la televisión rusa, en la que afirmaron haber viajado a Salisbury como turistas, fue recibida con incredulidad y burlas en todo el mundo occidental. La mentira era demasiado grande, y la verdad era demasiado obvia. Pero detrás de la fachada de la mentira, había 2 hombres que habían sido entrenados para matar, para cumplir con su deber sin preguntas ni escrúpulos. Petrov y Bosirov eran productos de un sistema que valoraba la lealtad y la obediencia por encima de la vida humana. Eran soldados en una guerra que no tenía fin, una guerra que se libraba en las sombras, lejos de la vista del público. La historia de Sergei Skripal, Yulia, Dawn Sturges, Petrov y Bosirov es una historia de vidas cruzadas, de destinos que se entrelazan en un juego de poder y traición. Es una historia de la oscuridad que existe en el corazón del ser humano, y de la capacidad del ser humano para cometer actos de violencia y crueldad. Pero también es una historia de la resiliencia y la supervivencia, de la capacidad del ser humano para superar los obstáculos y seguir adelante, a pesar de todo. La investigación policial del caso de Salisbury fue un proceso complejo y minucioso que requirió la colaboración de varias agencias y expertos. Desde el momento en que Sergei Skripal y su hija Yulia fueron encontrados inconscientes en un banco del parque, los servicios de emergencia y la policía local se pusieron en marcha para descubrir qué había ocurrido. Sin embargo, pronto se hizo evidente que se trataba de un caso mucho más grave y sofisticado de lo que inicialmente se pensaba. Los primeros indicios de que algo estaba muy mal vinieron cuando los médicos del hospital de Salisbury informaron de que los síntomas de los Skripal eran consistentes con una intoxicación por un agente nervioso. Esto desencadenó una alerta inmediata y se convocó a un equipo de expertos en armas químicas y biológicas.
para que se unieran a la investigación. Mientras tanto, la policía local comenzó a buscar cualquier pista que pudiera llevarles a los responsables del ataque. La primera gran pista llegó cuando se descubrió que los Skripal habían comido en un restaurante local llamado The Mi antes de ser envenenados. La policía revisó las grabaciones de seguridad del restaurante y encontró imágenes de un hombre y una mujer que habían estado en el restaurante alrededor de la misma hora que los Skripal. Sin embargo, no había ninguna evidencia directa que los vinculara al ataque. Mientras la investigación seguía adelante, los detectives comenzaron a investigar el pasado de Sergei Skripal y sus posibles conexiones con Rusia. Descubrieron que había sido un exoficial de inteligencia ruso que había trabajado como doble agente para el servicio de espionaje británico, y que había sido objeto de amenazas y chantajes por parte de agentes rusos en el pasado. Esto sugirió que el ataque podría haber sido una venganza o un intento de silenciar a Skripal de manera permanente. La investigación tomó un giro inesperado cuando se descubrió que el veneno utilizado en el ataque era Novichok, un agente nervioso de origen soviético que era extremadamente raro y difícil de producir. Esto sugirió que el ataque había sido llevado a cabo por una organización con recursos y conocimientos avanzados, y que el objetivo había sido específicamente seleccionado. Mientras la policía seguía investigando, comenzaron a aparecer más pruebas que apuntaban a la implicación de Rusia en el ataque. Se descubrió que dos hombres rusos, identificados como Alexander Petrov y Ruslan Bosirov, habían viajado a Salisbury alrededor de la misma época que el ataque, y que habían estado en la ciudad durante solo un día. La policía también encontró imágenes de seguridad que mostraban a los dos hombres cerca del domicilio de Skripal, lo que sugirió que podrían haber sido los responsables del ataque. Sin embargo, la investigación no estuvo exenta de errores y giros inesperados. En un momento, se informó de que la policía había encontrado una botella de perfume en un contenedor de basura cerca del domicilio de Skripal, que se creía que podría haber contenido el Novichok. Sin embargo, más tarde se descubrió que la botella era en realidad una falsa pista, y que el verdadero recipiente que había contenido el veneno nunca se encontró. A medida que la investigación seguía adelante, los detectives comenzaron a elaborar un perfil psicológico de los responsables del ataque. Creían que se trataba de personas altamente entrenadas y disciplinadas, que habían sido capaces de llevar a cabo el ataque sin dejar apenas rastro. También creían que los responsables habían sido motivados por un deseo de venganza y de demostrar la capacidad de Rusia para llevar a cabo ataques en suelo extranjero. La investigación también reveló que los responsables del ataque habían cometido algunos errores críticos. Por ejemplo, se descubrió que habían utilizado un pasaporte falso para viajar a Reino Unido, y que habían dejado un rastro de pruebas digitales que los llevaron a ser identificados. También se descubrió que habían estado en contacto con agentes rusos en Reino Unido, lo que sugirió que el ataque había sido llevado a cabo con la aprobación y el apoyo de la inteligencia rusa. A medida que la investigación se acercaba a su conclusión, los detectives se dieron cuenta de que habían estado cerca de capturar a los responsables del ataque en varias ocasiones. En un momento, se informó de que la policía había estado a solo unos minutos de distancia de los dos hombres rusos cuando estaban en Salisbury, pero que no habían podido detenerlos a tiempo. En otro momento, se descubrió que los responsables del ataque habían estado en un hotel en Londres, y que la policía había estado en el hotel solo unas horas después de que se fueran. Finalmente, después de meses de investigación, la policía británica identificó a los dos hombres rusos, Alexander Petrov y Ruslan Bosirov, como los responsables del ataque. Se descubrió que habían viajado a Salisbury con pasaportes falsos, y que habían aplicado el Novichok en el pomo de la puerta del domicilio de Skripal.
La investigación también reveló que los dos hombres habían sido entrenados por la inteligencia rusa, y que habían sido enviados a Reino Unido para llevar a cabo el ataque. La investigación del caso de Salisbury fue un recordatorio de que, en el mundo del espionaje y la inteligencia, nada es como parece. La verdad puede ser oculta detrás de una capa de mentiras y engaños, y los responsables de los crímenes pueden ser capaces de escapar a la justicia durante mucho tiempo. Sin embargo, la determinación y la perseverancia de los detectives y los investigadores pueden finalmente llevar a la verdad, a la luz, y a los responsables a ser llevados ante la justicia. La investigación del gobierno británico había sido exhaustiva, y los resultados no dejaban lugar a dudas. Los dos agentes del GRU habían sido identificados como los responsables del ataque con Novichok en Salisbury. La evidencia estaba ahí, en las cámaras de seguridad, en los registros de viaje, en los restos del veneno encontrado en el pomo de la puerta del domicilio de Skripal. Pero, a pesar de la certeza de la culpabilidad, la justicia no sería fácil de alcanzar. Rusia negó cualquier implicación en el ataque, y los dos agentes no fueron extraditados para enfrentar juicio en el Reino Unido. La falta de cooperación de Rusia hizo que el proceso judicial se complicara, y las familias de las víctimas se vieron obligadas a esperar durante años para obtener algo de justicia. Finalmente, en 2020, el gobierno británico impuso sanciones a varios altos funcionarios rusos, incluyendo a los dos agentes del GRU, por su participación en el ataque con Novichok. La Unión Europea y otros países también impusieron sanciones a Rusia por su falta de cooperación en la investigación. Pero la justicia no solo se trata de castigar a los culpables, también se trata de brindar apoyo y compensación a las víctimas y sus familias. En el caso de Sergei Skripal y su hija Yulia, la recuperación fue lenta y dolorosa. Ambos pasaron semanas en estado crítico, y su tratamiento médico fue extraordinariamente complejo. Aunque sobrevivieron, sus vidas nunca volverían a ser las mismas. La familia de Dawn Sturges, por otro lado, se vio obligada a enfrentar la tragedia de perder a una ser querida de manera injusta y sin sentido. Dawn era una mujer de 44 años que había sido víctima de una operación de Estado, sin haber tenido nada que ver con el mundo del espionaje. Su muerte fue un recordatorio de que, en el juego de la política y la espionaje, las víctimas no siempre son los objetivos. El impacto del ataque con Novichok en Salisbury fue profundo y duradero. La ciudad, que había sido conocida por su catedral medieval y sus paisajes de postal, se convirtió en un símbolo de la amenaza que representa la espionaje y la política en el siglo XXI. La crisis internacional que desencadenó el ataque también puso de relieve la falta de cooperación y la desconfianza entre las naciones. Pero, más allá de la política y la espionaje, el caso de Salisbury nos hace reflexionar sobre la naturaleza humana. ¿Cómo es posible que seres humanos sean capaces de cometer actos tan crueles y sin sentido? ¿Qué hay en la condición humana que nos lleva a justificar la violencia y la muerte en nombre de la política y la ideología? La respuesta a estas preguntas no es sencilla, pero parte de la explicación se encuentra en la capacidad humana para racionalizar y justificar nuestros actos. Nos decimos a nosotros mismos que estamos luchando por una causa justa, que estamos protegiendo a nuestros seres queridos, que estamos defendiendo nuestra nación o nuestra ideología. Pero, en realidad, estamos actuando movidos por el miedo, la ambición y el deseo de poder. El caso de Salisbury también nos hace reflexionar sobre la fragilidad de la vida humana. Dawn Sturges se puso perfume sin saber lo que contenía, y murió 2 semanas después. Sergei Skripal y su hija Yulia sobrevivieron de milagro, pero sus vidas nunca volverán a ser las mismas.
La vida es frágil, y puede ser destruida en un instante por la acción de otros. En última instancia, el caso de Salisbury nos hace preguntarnos sobre el sentido de la vida y la muerte. ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Es el amor, la compasión, la empatía? ¿O es el poder, la ambición, el deseo de control? La respuesta a estas preguntas es compleja y multifacética, pero una cosa es segura. La vida es un regalo precioso, y debemos hacer todo lo posible para protegerla y preservarla. La historia del envenenador de Salisbury es un recordatorio de que, en el juego de la política y la espionaje, las víctimas no siempre son los objetivos. A veces son personas que simplemente encuentran un frasco tirado en la calle y piensan que han tenido suerte. Pero también es un recordatorio de que, a pesar de la oscuridad y la violencia que hay en el mundo, hay una luz que brilla en la oscuridad. La luz de la humanidad, la luz de la compasión, la luz de la empatía. En el final, es esta luz la que nos hace humanos. Es la capacidad de amar, de sentir, de empatizar con los demás. Es la capacidad de reconocer la fragilidad de la vida y de hacer todo lo posible para protegerla y preservarla. El caso de Salisbury es un recordatorio de que, a pesar de todo, la humanidad es un bien precioso y frágil, y que debemos hacer todo lo posible para preservarla y protegerla.